primero. Hebreos capítulo 13, versículo 1. Vamos a continuar estudiando la carta. Ya hemos entrado al último capítulo de la epístola. Y el autor de la carta dice: permanezca el amor fraternal. Repito, nuestro texto en el que vamos a estar meditando hoy dice: permanezca el amor fraternal. Solamente vamos a concentrarnos en este texto que se convierte en la base y fundamento para todas las aplicaciones prácticas que siguen luego desde el verso 2 hasta el verso 19. Lo que vamos a hacer hoy es algo muy sencillo con este texto, que solamente tiene 4 palabras: permanezca el amor fraternal. Y lo que vamos a hacer hoy, en primera instancia, es mirar la conexión que tiene este mandato con el contexto anterior. ¿Cuál es la conexión que tiene este mandato con el contexto anterior? En segunda instancia, vamos a explicar el mandato. Y en tercera instancia vamos a hacer algunas consideraciones adicionales a este mandato, con base en lo que otros textos de la Biblia dicen. Así que lo que vamos a hacer es muy simple: la conexión que el texto tiene con el contexto anterior, la explicación de qué es lo que se nos manda aquí y algunas consideraciones adicionales. Vamos, siendo que este tema es uno de los temas más importantes que la Biblia contiene. Incluso la Biblia nos lleva a evaluarnos. Si yo tengo dudas de si soy cristiano o no, hay una cosa en particular que caracterizará al que ha nacido verdaderamente de nuevo, y es el amor a Dios y el amor al prójimo. Así que, siendo este tema algo tan importante y vital en nuestra vida cristiana, encomendémonos nuevamente a la gracia de nuestro Dios para que sea Él quien nos hable hoy. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, aquí estamos, tu pueblo, delante de tu santa presencia en este día. Te agradecemos, bendito Dios, porque una vez más nos expones nuestro ser, expones nuestra alma, expones nuestra vida, nuestro corazón delante de tu palabra. Y nosotros deseamos suplicarte hoy, como lo solía hacer ese piadoso salmista, quien escribió: examíname, oh Dios, escudriñame y pruébame, y ve si en mí hay pensamiento de maldad. Padre, deseamos que esta palabra examine nuestro corazón y nuestra vida y nos conduzca, bendito Dios, a evaluar si en nuestras vidas está este amor fraternal que tu palabra nos dice, y concédenos a crecer en esta gracia, en esta virtud, si es que ella está en nosotros, si es que hemos nacido de nuevo. Y si no está, yo te ruego, Señor, que nos lleves a ver nuestra necesidad de venir a Cristo en fe, arrepentidos, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador, y que tu gracia nos bendiga abundantemente. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar estudiando qué conexión tiene este mandato: permanezca el amor fraternal, con el contexto de la carta. Lastimosamente, algunos expositores de la Biblia, cuando empiezan a predicar sobre toda la carta, van con un ímpetu tremendo. Cuando llegan al capítulo 12, que es como el culmen de todas esas declaraciones que el autor está haciendo, le ponemos toda nuestra fuerza, porque nos muestra esa maravillosa doctrina de la superioridad del nuevo pacto, de la superioridad de Cristo sobre todo el sistema judaico. Y nosotros nos hemos deleitado durante mucho tiempo escudriñando lo que el autor nos dice sobre la superioridad de Cristo.
y hemos deleitado nuestras mentes y nuestros corazones. Pero lo que suele pasar es que cuando el expositor llega al capítulo 13 de la carta a los Hebreos, no encuentra un punto de conexión con el resto de la epístola. Si ustedes miran allí en sus puestos todo lo que dice el capítulo 13, pareciera como que el autor rompe de una manera abrupta con todo ese maravilloso y sublime tema que él trae de la superioridad de Cristo, y pareciera que esto se constituye como en un apéndice con algunas consideraciones prácticas, como algo aislado o separado de la epístola, pero realmente no es así. Desde aquí hemos insistido muchas veces y le hemos insistido a los hermanos que están preparándose para predicar que la estructura, el modelo bíblico consiste en que primero se explica la doctrina y luego esta doctrina nos conduce a una aplicación práctica. Y esto es lo que ha hecho el autor. El autor en los primeros 12 capítulos ha explicado doctrinas muy profundas, tan profundas que el autor dice: oiga, ustedes todavía están en los rudimentos, no han podido crecer y no han podido comprender esto. Las doctrinas que el apóstol ha desarrollado en la carta son doctrinas profundas y difíciles. ¿Y todo para qué? Bueno, para conducirnos a las aplicaciones prácticas que están en el capítulo 13. Miren, como predicadores y pastores, en ocasiones nos vemos tentados a no darle mucho espacio a la explicación doctrinal y mucho menos a doctrinas tan profundas y difíciles como la doctrina de la soberanía de Dios, la doctrina de las doctrinas de la gracia, porque pensamos que lo más importante que el cristiano necesita es que se le den instrucciones de cómo debe conducirse en este mundo. Y es cierto, nosotros como cristianos necesitamos cada día que la palabra de Dios nos muestre cómo debemos conducirnos en el mundo. Pero no podremos nunca tener unos principios prácticos correctos si no están basados en la totalidad de la doctrina profunda de la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Efesios, para conducirnos a aplicaciones prácticas como el que robaba no robe más, sino que trabaje con sus manos para que se sostenga y luego tenga con qué compartir, o el que hablaba palabras vulgares, obscenas, truhanerías, no lo haga más, sino que dé acciones de gracias a Dios. El apóstol Pablo, para conducirnos a aplicaciones prácticas tan sencillas, primero desarrolló las doctrinas profundas de la gracia en el capítulo 1, 2 y 3 a los Efesios. Lo mismo es lo que está haciendo el autor de la carta a los Hebreos. Para él conducirnos a aplicaciones prácticas como que permanezca el amor fraternal, como que practiquemos la hospitalidad, que nos acordemos de los presos, que tengamos matrimonios honrosos, que nuestras costumbres sean sin avaricia. Para él conducirnos a estas aplicaciones prácticas que parecen tan sencillas, consideró necesario primero conducirnos a ver la gloria de Cristo, la gloria de los ministerios de Cristo, la gloria del ministerio sacerdotal de Cristo, la gloria del nuevo pacto en el cual nosotros nos encontramos hoy día. De manera que lo que dice el capítulo 13 no es un apéndice, es el objetivo hacia el cual se conducía el autor en toda la carta. Él deseaba que sus lectores vivieran una vida cristiana práctica acorde a los principios que tenemos en ese pacto glorioso que nos ha sido revelado. Si se dan cuenta,
Del capítulo 1 al capítulo 12, casi todo él tiene un eminente contenido doctrinal. Las aplicaciones prácticas son muy pocas, incluso no se nos dan ningunos principios morales. Las aplicaciones que hemos visto ya desde el capítulo 1 al 12 se enfocan en que los creyentes estén pendientes y que sean cuidadosos de un pecado en particular, que es el pecado de la apostasía. Pero en el capítulo 13, el apóstol Pablo nos conducirá, el autor nos conducirá a la aplicación de los mandamientos de la segunda tabla de la ley. ¿Hacia qué se enfocan los mandamientos de la tabla segunda de la ley? Hacia las relaciones entre los seres humanos. Y todo el capítulo 13 se enfocará en ese aspecto. Lo que el autor de la carta nos muestra con esta estructura de primero explicar la doctrina y luego conducirnos a aplicaciones prácticas es que la correcta manera de predicar el evangelio de Cristo es primero concentrarnos en los misterios de la doctrina cristiana y después conducir ese conocimiento doctrinal a la vivencia diaria de la fe en nuestra vida práctica. Cuando un predicador o una iglesia enfatiza la doctrina en detrimento de la aplicación práctica y de la vivencia práctica, lo que esta iglesia o predicador está haciendo es conducir a sus oyentes a tener una mente muy grande, pero un corazón vacío de amor a Dios. Las iglesias o predicadores que practican lo contrario, que todas sus predicaciones son prácticas y que solamente están enfocados en una práctica moral de la vida cristiana, están desviando a la gente del verdadero evangelio. El expositor bíblico siempre debe dedicar suficiente espacio para la explicación de la doctrina y para la aplicación de la verdad aprendida. De manera que entre el capítulo 13 y el resto de los capítulos hay una conexión importante. Especialmente el capítulo 13 guarda una estrecha relación con el capítulo 12. No hay una ruptura. En el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, el autor mencionó algunos de los principales deberes que tiene el creyente para con Dios. Nos llevó al cumplimiento de los primeros 4 mandatos de la Santa Ley, que se enfocan en la relación del creyente con Dios. Y él dijo en el verso 25 de Hebreos 12, no desechéis al que habla. Y luego dijo en el verso 28, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ahora en el capítulo 13 él dice, todas estas verdades doctrinales que hemos aprendido no solamente deben conducirte a ti creyente a amar a Dios, sino que deben conducirte a amar al prójimo. Toda verdadera doctrina debe producir en el creyente un creciente amor hacia Dios y un creciente amor hacia el prójimo. Es un gran pecado cuando nuestro conocimiento doctrinal está creciendo, pero nuestro amor a Dios y a los hermanos no crece de la misma forma. Las dos cosas deben crecer a la par. Si las dos cosas no crecen a la par, algo está mal, o en nosotros mismos, o en la doctrina que estamos profesando. Nuestro autor dice, permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. ¿Por qué
el autor pone este mandato como el primero de todas las aplicaciones que él va a dar en el capítulo 13, porque el amor se convierte en la base del cumplimiento del resto de los deberes. Cuando usted mira cómo Jesús resumió los mandamientos de la ley, Jesús lo resumió así. Los primeros 4 mandatos los resumió en uno solo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Y los últimos 6 los resumió diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor se convierte en la base de la vida cristiana. El amor es la base de todos los deberes cristianos. Si yo no tengo amor, me será difícil cumplir con el resto de los deberes que la Biblia da. El amor es lo primero que implanta el Espíritu de Dios en nosotros. El apóstol dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y cuándo nos fue dado? Al principio, cuando Dios nos dio el don de la fe. Y la Biblia también nos presenta el amor como el fruto de nuestra vida cristiana. Es decir, al final de mi vida cristiana, el fruto principal que debe encontrarse en mí es el amor. Y el apóstol empieza diciéndole a sus lectores: permanezca el amor fraternal. Y este fue un mandato muy importante para los primeros lectores. ¿Por qué? Recuerden que los lectores originales de la carta eran judíos que se habían convertido al cristianismo, que estaban siendo perseguidos por sus propios hermanos judíos. Y es posible que su corazón estaba lleno de rencor y estaba lleno de remordimiento, y que estaban deseando que el fuego del cielo cayera sobre esos hermanos tan malvados, sobre esos padres tan impíos que habían desechado y le estaban causando grave daño a sus hermanos judíos que habían puesto la fe en Cristo. Y lo que el autor les está diciendo es: creyente, tú estás en un pacto superior. Tú has recibido más luz que tus hermanos judíos. Tú estás recibiendo más bendición espiritual que los creyentes en el antiguo pacto. Por lo tanto, permanezca el amor fraternal. No se dejen provocar por la enemistad y por la persecución. Imiten al maestro, quien también sufrió lo mismo, pero que la Biblia dice que cuando era vilmente tratado, él no respondía maldición con maldición, sino que más bien buscó el bien de sus enemigos. Por lo tanto, sigan sus pasos. Eso es lo que él dice. Si ustedes dicen ser creyentes en Cristo y estar en Cristo, si ustedes dicen estar reconciliados con el Padre a través de Cristo, imiten a Cristo y por lo tanto permanezca el amor fraternal. Y creo que esta aplicación que el autor hace es totalmente válida para cualquiera de nosotros, porque una primera situación por la que pasa la persona cuando viene a Cristo es que sus propios familiares lo rechazan y empieza un constante menosprecio. Y una actitud normal del incrédulo cuando alguien lo desprecia es que él responde con rencor. El autor dice: bueno, en tu caso no, porque tú no eres un incrédulo. Si te están odiando porque tú has puesto tu fe en Cristo, entonces evidencia la fe en Cristo. Y la evidencia de la fe en Cristo es que permanezca el amor fraternal, incluso para con aquellas personas que son familiares y que te están despreciando, que te están haciendo daño.
permanezca el amor fraternal. Esto tiene una relación estrecha con el resto, porque el apóstol Pablo, el autor, dijo en el verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor, por lo tanto, permanezca el amor fraternal. No hay una ruptura. El autor sigue exponiendo su tema. Habiendo entendido la conexión que tiene este mandato con el resto de la epístola, pasemos a explicar el mandato. ¿En qué consiste el mandato que el Espíritu Santo nos está dando aquí cuando Él dice, permanezca el amor fraternal? ¿A qué se refiere Él con el término amor fraternal? ¿Y qué es lo que Él específicamente nos está diciendo cuando Él afirma o nos manda permanezca? Bueno, el amor fraternal se refiere a ese afecto especial y espiritual que debe cultivarse entre hermanos. ¿Por qué él dice aquí fraternal? Bueno, porque se trata de una relación entre hermanos. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versos 11, 12 y 13, él afirma que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y luego él dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos convencidos que hemos depositado nuestra fe en Cristo, que hemos creído en Cristo, que lo hemos recibido como el Hijo de Dios. Y dice Juan que a todos los que hicieron eso, Dios les ha dado la capacidad de ser llamados hijos de Dios. Si usted creyó en Cristo, usted es un hijo de Dios. Pero la persona que está a su lado, si ella creyó en Cristo, también es hijo de Dios. ¿Y cómo deben llamarse cuando dos personas tienen a un mismo padre? Hermanos. Aborrezco ese espíritu secularista que está entrando hoy en el mundo evangélico, donde la gente se avergüenza de llamar hermano a su hermano. Mire, el único título que la Biblia nos da es un título, un derecho, dice Juan, es el de ser hijos de Dios. El único título con el cual podemos llamarnos de una forma tranquila es hermanos. No dejemos que el diablo y el mundo y una cultura cristiana secularizada nos quite el honroso privilegio de llamarnos hermanos. No se avergüence de llamar a su hermano hermano, porque ese es un título que Dios mismo nos ha dado. Cuando el autor dice permanezca el amor fraternal, lo que él está diciendo es, bueno, cultiven ese afecto que debe existir entre hermanos. El amor fraternal es ese hilo que entreteje los corazones y los une a todos en un solo afecto. Recuerden que en el texto que ya se leyó en la primera carta de Juan, el Espíritu Santo dice que no es posible que alguien sea cristiano si no está amando a los hermanos. Es contranatural que un hermano no esté amando a su otro hermano. Eso va en contra de la naturaleza. Nosotros hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Y todos los que hemos nacido del Espíritu Santo somos hermanos. Y por eso el autor dice, ámense fraternalmente, ámense como lo que son, hermanos, hijos de un mismo Padre, que tienen un mismo hermano mayor, que es mucho más digno que todos nosotros, el cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y si Jesús
no se avergüenza de llamarnos hermanos y de amarnos como hermanos. El autor dice entonces, permanezca entre ustedes, hermanos, el amor fraternal. Matthew Henry, el gran comentarista puritano del siglo XVII, dijo que el espíritu del cristianismo es un espíritu de amor. Es decir, todo lo que permea el cristianismo es eminentemente el amor. El apóstol Pablo dice que el fruto del espíritu es ¿qué? Amor. El apóstol Pablo en Gálatas 6, él dice que la fe obra por el amor. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que expresa, que siente, que vive ese amor hacia el que le engendró, o sea, hacia Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, ama a Cristo, pero ama a todos los que han nacido del Espíritu Santo. Miren algo muy importante. Aquí el autor no está diciéndonos tengamos amor fraternal. No, él dice permanezca el amor fraternal. ¿Por qué? Porque no se nos olvide que si usted nació de nuevo, a usted no le va a costar un sacrificio muy grande producir amor. ¿Por qué? Porque Dios no te pide que lo produzcas. Porque cuando el Espíritu Santo nos dio el don de la fe y nos regeneró, junto con la fe, junto con el arrepentimiento, nos dio la gracia del amor. Por eso es que el apóstol Juan y en muchos textos Cristo nos deja ver que si una persona no ama, es imposible que sea cristiana. Una característica particular del que ha nacido de nuevo es el amor, porque Dios se lo ha dado y se lo ha dado de una forma abundante. Lo que el autor dice es, permanezca, no dejen que decaiga, produzcan un fruto más grande, que esté creciendo cada día más en vosotros el amor fraternal. Yo he escuchado muchas predicaciones sobre el tema del amor y los pastores se entusiasman mucho y empiezan a exhortar a la gente y a decirles es que ustedes no tienen amor y ustedes deben pedir a Dios que les dé amor porque no hay amor en la iglesia. Bueno, si no hay amor, no es iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es eclesía? Según el Nuevo Testamento, es la asamblea de los salvos, la asamblea de los elegidos, la asamblea de los que han nacido de nuevo. Si nacieron de nuevo, tienen la gracia del amor implantada en su corazón. El mandato que la Biblia da es: cultiven ese amor, permanezca ese amor fraternal. Y el autor de la carta ya les ha dicho a estos lectores: ustedes ya tienen amor, pero están dejando que decaiga. Mire lo que dice Hebreos 10 desde el verso 32. Hebreos 10, verso 32 y 33. Pero antes, Hebreos 6, versículo 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Él les ha dicho, ustedes ya tienen amor. Hebreos 10, 32 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros
de los que estaban en una situación semejante. Eso ya había sido una evidencia de que estos creyentes habían nacido de nuevo, que ellos tenían amor. Pero el autor está viendo que hay un peligro serio en esta iglesia, y el peligro es que el amor está decayendo. Los cristianos de esta iglesia estaban involucrados en contiendas doctrinales respecto a la validez de las ceremonias de la ley de Moisés, respecto a discusiones religiosas. Y todas estas discusiones no auguraban nada bueno respecto al amor fraternal. Ellos estaban apasionándose por las diferencias doctrinales y estaban olvidándose que tener una doctrina correcta sin amor me lleva al infierno. Porque el amor es una evidencia del nuevo nacimiento. Y si esa evidencia no está, entonces estoy aún en oscuridad, como dice Juan en una de sus cartas. Cuando él le llama amor fraternal, lo que él dice es que el amor crece por medio de la relación. Donde hay relación y vínculo entre varias personas, necesariamente nacerá y surgirá el amor. Donde no hay relación, es imposible que haya amor. A las personas que yo no conozco, es imposible que yo pueda decir en todo el sentido del término que yo experimento un profundo amor hacia ellos. No, el amor necesita de una relación, y por eso aquí el autor dice: cultiven el amor fraternal. Cultiven el amor que debe surgir con base en la relación que ustedes tienen con los hijos de Dios. El amor fraternal puede ser definido como aquel vínculo tierno que teje en unidad los corazones de los hijos de Dios. En términos más comprensibles, el amor fraternal es aquella preocupación espiritual y afectiva que los cristianos tienen hacia los demás hermanos. Aquella preocupación espiritual y afectiva que usted y yo debemos experimentar por el resto de los creyentes. Aquel cultivo de los intereses mutuos, que yo estoy interesado en que mi hermano sea lo mejor. Estoy interesado en que mi hermano sea como Cristo. Quiero lo mejor para él. Y este amor, este afecto fue encomendado directamente por Cristo. En Juan capítulo 13, versículo 34. Juan 13, 34. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál fue? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y vuelve a insistir: que también os améis unos a otros. Y este mandamiento fue recordado por el apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos 7 y 8. Primera de Juan 2, 7 al 8. Dice Juan: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, y aquí se confunde el lector, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Mire, pareciera ser como una contradicción, ¿no? Si se dan cuenta allí, si se fijan en el texto. Dice Juan:
no os escribo mandamiento nuevo. Y luego él dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¡Qué contradicción! Bueno, no es una contradicción. Esta aparente ambigüedad puede ser explicada de una forma sencilla. Cuando una ley antigua que ha existido por mucho tiempo en una nación es renovada bajo un nuevo gobierno, esa ley cuenta como si fuera nueva, pero en el fondo no es nueva, porque ya ella estuvo en un tiempo anterior. Lo que Juan y lo que Cristo aquí están mandando es algo que ya estaba en el Antiguo Testamento, así que no es nuevo. Levítico 19:18, la ley había mandado específicamente eso. Levítico 19:18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Bueno, este mandato que Dios dio en el Antiguo Testamento se repite en el Nuevo. ¿Qué es lo que nos dijo Cristo? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Por lo que absolutamente hablando, este mandato no es totalmente nuevo, pero es relativamente nuevo en el sentido de que en el Nuevo Testamento se le imponen nuevos motivos al mandato. En el Antiguo, Dios dijo simplemente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En el Nuevo, Cristo le adiciona un nuevo motivo. Escuchen lo que dice Primera de Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también entonces debemos poner nuestras vidas por los demás. ¿Cuál es el nuevo motivo que el Nuevo Testamento nos da para amar? Bueno, que Cristo murió por nosotros. Esto no se había dado aún en el Antiguo. Hay un motivo para amar, pero en el Nuevo también se nos da un nuevo modelo para el amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Un nuevo modelo. Primera de Juan 4, 10 al 11. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros amarnos unos a otros. ¿Cuál es el nuevo modelo? Bueno, que nosotros amamos porque Dios nos amó primero, porque Dios hizo una manifestación clara de amor. Por lo tanto, dice Pablo en Gálatas 6:10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. ¿Por qué tenemos que hacer bien a los de la familia de la fe? Porque ellos merecen nuestros afectos, porque ellos son hijos de Dios, por ellos murió Cristo. Hermanos, mantener el amor fraternal es una fuente de bendición para el creyente que lo practica y para toda la iglesia. Cuando nosotros como cristianos mantenemos el amor fraternal, eso es una muestra de la autenticidad de nuestro discipulado. Esa es una muestra de la autenticidad de nuestra fe cristiana. Es más, Cristo dijo que la mejor apologética, la mejor defensa de la fe cristiana no consiste tanto en argumentaciones, sino en manifestar el amor fraternal frente al mundo. Que cuando el mundo vea el amor fraterno entre los miembros del pueblo de Dios, ellos creerán que Jesús fue enviado por Dios. Es decir, la mejor apologética nuestra es la vivencia diaria del amor fraternal entre nosotros como pueblo de
de Dios. Mire, nosotros no necesitamos una escarapela que nos identifique como cristianos. La Biblia lo que nos dice es que el sello, la escarapela para que el mundo sepa que somos cristianos es una sola: el amor. Juan 13:35. Dice Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, Jesús aquí no está defendiendo el falso concepto de amor que pulula en el falso y místico y emotivo cristianismo de nuestros siglos, donde se habla mucho del amor, el amor y el amor. No importa lo que tú creas, lo importante es que ames. Bueno, eso no es lo que el autor dice, eso no es lo que Cristo dice y no es lo que yo estoy diciendo aquí. Si no tenemos una doctrina correcta, tendremos un falso amor. El verdadero amor siempre está basado en la verdad y es en la verdad doctrinal de lo que la palabra dice. No estoy hablando de un amor ingenuo a costa de la verdad doctrinal. Lo que estoy diciendo es, si usted es reformado, si usted es cristiano, si usted es bíblico y tiene una sana doctrina, en usted debe brillar mucho, pero mucho el amor. Y si no brilla, algo está mal. Entre mejor doctrina tenga, y esta es bañada por el Espíritu Santo y aplicada en mi corazón, más amor debe haber en el creyente. Jesús dijo: ¿cómo conocerá el mundo que son mis discípulos? Por el amor. Si tuvieres amor para con el resto. Hermanos, la evidencia del amor no solamente comprueba que somos discípulos de Cristo, sino que el amor es una evidencia de nuestra regeneración. Y esto es algo muy serio. He conocido de cristianos que les es difícil perdonar la ofensa del otro y pasan meses y años para poder perdonarlo. Bueno, si a mí me es difícil perdonar la más horrible ofensa que hayan hecho contra mí, debo estar temblando y debo preguntarme: ¿he nacido de nuevo? Porque alguien que ha nacido de nuevo no experimentará una gran dificultad para perdonar a su hermano. He escuchado a algunos que dicen: pero es que fulanito de tal me cae re gordo. Entro al culto y al primero que veo es a él o a ella y ya se me descompone el día. Bueno, creo que es menester que examinemos nuestro corazón y que nos preguntemos: ¿será que he nacido de nuevo? Miren lo que dice Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida ¿en qué? En que amamos a los hermanos. ¿Cómo sabes tú que eres cristiano? Dice Juan. Bueno, solamente te voy a hacer un examen de un solo punto. ¿Amas a tu hermano? Bueno, si no lo amas, bueno, la conclusión obvia es que aún estoy en muerte. Y si estoy en muerte es porque no he nacido de nuevo. Y si no he nacido de nuevo, voy a ir al sitio de los muertos. ¿Y cuál es el sitio eterno de los muertos? El infierno. Solo que en el infierno los que vayan allá no van a ser insensibles a los tormentos que él tiene. Están muertos espiritualmente, pero van a tener una sensibilidad muy alta a los terrores que hay allí. Dice Juan: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Bueno, esta es una palabra dura, pero a la misma vez es una palabra de consuelo. Hay muchos cristianos que realmente han nacido de nuevo y no se atreven ni siquiera a decir Abba Padre, no se atreven aún a afirmar
para no pasar de presuntuosos, que ellos pueden ver claramente su nombre escrito en los cielos. Bueno, aquí Juan dice, si tú estás sufriendo por eso, te voy a dar un punto, una forma de evaluar si tu nombre está escrito o no. ¿Amas a tus hermanos? Bueno, entonces tu nombre está escrito en el reino de los cielos. ¿Te preocupas por tus hermanos? ¿Te deleitas estando en la compañía de tus hermanos en la fe? ¿O tienes un grupo selecto y nadie más puede entrar a ese grupo? Bueno, creo que esto sirve para evaluar si nosotros somos creyentes o no. Y quiero finalizar con algunas consideraciones adicionales al mandato. Y en el poco espacio que nos queda, quiero que veamos la necesidad que este mandato tiene para nosotros. Permanezca el amor fraternal. La pertinencia que este mandato tiene hoy. La humillación que debe producir el mandato en nosotros. La solemnidad de este mandato, la gracia, la amplitud y el poder de lo que el Espíritu Santo nos dice. Él dice, permanezca el amor fraternal. Mire, qué palabra tan necesaria. Qué palabra tan necesaria para el mundo entero. Ha sido necesaria desde el mismo principio. Y por tal razón Dios la puso como un mandato, un deber fundamental para el hombre. En Levítico 19 ya hemos visto que Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este ha sido el mandato de nuestro Dios desde el principio. Imagínense cuántas luchas, cuántos derramamientos de sangre, cuánto sufrimiento, cuánto dolor en el mundo se hubiese evitado si todos practicáramos este deber. Pero por desgracia, el pecado ha señoreado y dominado. Y cuando el pecado reina, el amor está latente. Cuando el pecado reina, el amor se mantiene dormido. Si queremos tener una idea correcta de lo que es el pecado, debemos contrastarlo con su opuesto. ¿Y cuál es el opuesto del pecado? Es Dios. Y la Biblia nos dice que Dios es espíritu, dice Juan, que Dios es luz, dice Primera de Juan, y ya hemos visto en un texto que nos dice que Dios es amor. Por lo tanto, el pecado es todo lo contrario de eso. Si Dios es luz, si Dios es espíritu, entonces ¿qué será el pecado? Carnalidad. Si Dios es luz, entonces ¿qué es el pecado? Tinieblas, oscuridad. Si Dios es amor, entonces ¿qué es el pecado? Odio. Cuando nosotros no amamos y no permanecemos en el amor fraternal, estamos en contra de Dios mismo. Y por eso este es un grave pecado. Permanezca el amor fraternal. Esta es una exhortación muy pertinente para nuestro tiempo hoy. Hoy día reina el odio en medio de todo el mundo. Incluso en medio de la cristiandad hay mucho aborrecimiento. Un puritano hace 3 siglos, hablando sobre este texto, escribió esto, y escuchen, esta era la condición de la cristiandad en el siglo XVII, en el mundo puritano, la vivencia más pura de la fe y el amor luego de la reforma protestante. Y John Owen dijo esto: el amor fraternal, es como si su brillo y esplendor se hubiese retirado al cielo, permaneciendo en su poder y ejercicio eficaz solamente en unos pequeños rincones de la tierra. Y él dijo, la envidia, el egoísmo, la ira, el amor al mundo, la frialdad en los asuntos espirituales
Todo esto ha tomado el lugar del amor. Y en vano muchos discuten y contienden sobre sus diferencias en la fe y la adoración, pretendiendo avanzar la religión a través de la imposición de sus creencias a los demás. Y concluye él: a menos que se vuelva a introducir nuevamente este santo amor entre todos los que profesan el nombre de Cristo, los asuntos de la religión cada día van a ir más y más a su ruina. El nombre de una hermandad entre los cristianos es una cuestión de desprecio y reproche, y todas las consecuencias de esa relación son despreciadas. Esto fue en el siglo XVII. ¿Será que las cosas son mejores hoy? ¿Será que las cosas en la Iglesia Bautista Reformada, la gracia inconmensurable de Dios, serán distintas? Yo no creo. Yo creo que las cosas hoy día no son mejores. Tenemos pocas evidencias de un amor fraterno. Hay pocas evidencias del amor entre aquellos que se llaman cristianos. Hoy día estamos presenciando aquella profecía que dijo Cristo en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero tengo una buena noticia, y es que el amor de Cristo no se enfría. El amor de Cristo permanece para siempre. Dice Juan 13: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y sabiendo que Jesús, la fuente del amor, aún nos sigue amando, nosotros tenemos un poder carburante que debe encender el amor permanente en nosotros los creyentes. Mire, hay muchas razones para estar avergonzados hoy día de nuestro cristianismo, incluso de algunos aspectos de ese cristianismo que se llama reformado. Hay una tendencia hoy día a darle más valor a la luz del conocimiento que al amor. Se estima más la comprensión de los misterios de la fe por encima del amor hacia los demás. Y esta es una pregunta que cada uno de nosotros debe enfrentar honestamente. ¿Está mi amor por los hermanos manteniendo el mismo ritmo de mi creciente conocimiento intelectual de la verdad? Si no es así, algo está mal. Dice nuestro autor: permanezca el amor fraternal. Esta es una palabra humillante para nosotros. Oiga, que luego de todo lo que dijo Cristo, que luego de que nosotros hemos experimentado en nuestras vidas el amor de Dios, que nos ha perdonado todos nuestros horrendos pecados, que el Espíritu Santo tenga que decirnos nuevamente: permanezca el amor fraternal, debe causarnos vergüenza y humillación. ¿Qué es lo que se espera que sea el fruto natural de un creyente? El amor. Eso es lo que se espera. ¿Qué se espera de una forma natural de dos personas que son hermanos, que se amen? Dijo un puritano: ¿qué clase de criaturas somos los cristianos que aún necesitamos ser exhortados así por el Espíritu Santo? ¿Cómo esto debería matar nuestro orgullo? El apóstol Pablo nos dice que cuando nosotros estábamos en el estado de inconversión, en Tito 3:3, nos caracterizábamos por ser aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué debió pasar cuando yo fui trasladado del reino de las tinieblas, del reino del aborrecimiento, al reino de la luz, el reino del amor? Que de una forma natural debo amar al resto de mis hermanos. Pero lo que nos muestra esta exhortación es que aún hay una raíz de odio en el creyente, y que esa raíz debe estar siendo mortificada de una forma constante.
Y al menos que nosotros nos ejercitemos en mortificar esa raíz, vamos a sufrir mucho en este mundo y causaremos vergüenza al nombre de Cristo. Permanezca el amor fraternal. Esta es una palabra solemne. ¿Por qué? Por lo que dice en el verso 29. Miren, cuando los lectores de la carta, y ya se me fue el tiempo, cuando los lectores de la carta leyeron esta epístola, ella no estaba fraccionada en capítulos y versículos como usted lo está viendo hoy. Cuando se leía esta carta, lo que pasaba era esto: porque nuestro Dios es fuego consumidor, permanezca el amor fraternal. Y cuando nosotros leemos esto así, esto se convierte en una palabra solemne. Lo que el autor está diciendo es: o cultivas el amor fraternal, o permaneces en el amor fraternal, o un día conocerás a Dios como un terrible fuego consumidor. Y esto fue lo que pasó con Abel y Caín. Abel y su hermano debieron permanecer en el amor fraterno. No lo hicieron. Caín mató a su hermano y Caín conoció a Dios como su fuego consumidor. Tanto que él dijo: terrible es esta carga, ¿quién podrá soportarla? ¿Recuerdan? Abraham y Lot eran hermanos. Debieron permanecer en el amor fraternal, como dice nuestro texto. Lot entró en discusión con Abraham, se apartó del padre de los creyentes, no permaneció en el amor fraternal, buscó lo mejor de Sodoma, se fue a vivir con los impíos, y él pudo ver lo que causa ese Dios que es fuego consumidor. Como el fuego consumidor de Dios destruyó todo lo que él más amaba. Hermanos, esta exhortación que el autor nos está dando aquí es una palabra enérgica del Espíritu Santo. Debe conducirnos a doblar nuestras rodillas delante de Dios. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no pudimos producir amor en nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo lo implantara en nosotros. De la misma manera, para poder permanecer en el amor fraternal, necesitamos a diario humillarnos ante el Espíritu Santo, doblegar nuestro corazón, derramar nuestro corazón y decirle: Espíritu de Dios, la raíz de odio y amargura en mi corazón todavía es muy grande. Dame más amor, ayúdame, Espíritu Santo, a producir un fruto agradable de amor para tu gloria. Y quiero finalizar dándote un principio de cómo permanecer en amor fraternal para con aquellos hermanos que no te caen bien o te han hecho mal. El apóstol Pablo dice que debemos orar los unos por los otros. Cristo dice que si tu enemigo te hace daño, bendícelo. Bueno, una forma práctica de aprender a cultivar el amor para con aquellas personas que nos hacen daño es orar por ellas. Ay, es que fulanito habló de mí, dijo esto y regó una mala fama y dañó mi moral, y esto es algo que no lo puedo perdonar, no la puedo ver. Bueno, lleva a esa persona al trono de la gracia, no para pedirle a Dios que mande su juicio sobre esa persona, porque eso es actuar conforme al Espíritu de Cristo. Eso fue lo que hicieron estos dos discípulos a los cuales Cristo les llamó hijos del trueno. Ellos se enojaron mucho y le dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos al cielo para que descienda fuego? Y Cristo dijo: no saben de qué espíritu soy. Cuando usted tiene una persona por la cual le es difícil cultivar el amor fraterno, empiece a orar por ella, más que por el resto. Ore por esa persona todos los días. Señor, te ruego que bendigas a la hermana Petrona.
esa lenguilarga. No, no, nada de eso. No vas a mencionar nada negativo de esa persona. Bendice a la hermana Petrona. Señor, dale más de tu gracia, fortalécela, ayúdale para que ella pueda reflejar más el carácter de Cristo, que pueda ser un instrumento poderoso en tus manos. Si nosotros hacemos esto con los hermanos hacia los cuales experimentamos menos afecto, permanecerá el amor fraternal en nosotros. No solamente permanecerá, crecerá. Y cuando a ese hermano le pase algo malo, tal vez una reprimenda del cielo por sus pecados, usted no se alegrará. ¿Por qué? Porque la oración le ha conducido a cultivar un afecto especial por ese hermano que le estaba haciendo daño, pero que es un hermano. Cuando hacemos esto, el amor fraternal crecerá en nosotros. Demos gracias al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado hoy. Gracias, Dios, porque cada vez que continuamos ahondando en el estudio de esta epístola, encontramos esa fuente inagotable de tesoros preciosos que nos adornan, que nos embellecen, que muestran más el carácter de Cristo en nuestras vidas. Oh bendito Rey, te rogamos que nos perdones porque hemos sido muy débiles en la manifestación, en experimentar ese amor fraternal. Yo te ruego, bendito Rey, que al escuchar hoy esta exhortación, tú provoques nuestros corazones. Al Espíritu Santo aplicar esta palabra, provoque nuestros corazones a crecer aún más y más en el amor, a permanecer en él, a amar a los hermanos, así como te amamos a ti. Así, Señor, como amamos a Cristo, nuestro hermano mayor, que nos ayudes, bendito Dios, a entender que si no hay amor, entonces tú no estás, porque donde tú estás hay amor, porque tú eres amor. Te ruego por las personas que han escuchado esta predicación, que están en oscuridad, que son aborrecibles a causa de su pecado y que aborrecen a muchas personas porque también están en sus propios pecados. Yo te ruego que tengas misericordia, que les conduzcas a ver que tú eres la fuente del verdadero amor, que Cristo es la fuente del verdadero amor, que tú abriste esa fuente a través del sacrificio cruento en la cruz, y que todos los que no te conocen hoy, que tienen sus corazones llenos de aborrecimientos y rencores, puedan ver que a través de la cruz de Cristo se manifestó el amor más grande, porque nosotros no merecíamos más que el vil desprecio, no merecíamos más que ser detestados por ti, pero tú nos amaste a pesar de esa condición tan horrible en la que estábamos. Permite que los pecadores no arrepentidos que han escuchado esto puedan acudir hoy a la cruz de Cristo, buscando en él la fuente del amor para sus vidas y la fuente para amar a sus hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar al estudio bíblico. Vamos a hacerlo cantando un himno, el himno número 3, el himno número